Un gran placer introducir a la señorita Nicole Hernández. Ella está con nosotros hoy para hablar acerca de sus experiencias en la universidad y su lugar de empleo como una persona con disabilidades. Hola a todo el mundo, yo me llamo Nicole, tengo 25 años y soy una terapista del habla. Nicole, ah, ¿podría presentarse y decirle al público de dónde es y en qué universidad asiste? Sí, yo soy de East Greenwich, Rhode Island, y yo fui a la Universidad de Rhode Island, University of Rhode Island, y ahí estudié mi bachillerato y la maestría también. Y ahora soy una terapista del habla con niños pequeños en una clínica. Describa brevemente su discapacidad y cómo afecta su vida diaria. Yo nací con espina bífida y eso significa que la espina dorsal de mi espalda no se completó cuando yo nací. Eso significa que yo uso mi silla de rueda para moverme. Sí, yo puedo usar muletas para caminar, pero usualmente estoy en mi silla de rueda. Y yo siempre he estado en mi silla de rueda desde tercer grado y eso me ayuda a trabajar, a ir a la escuela, y me da mucha independencia. Nos ha dicho que trabaja actualmente, pero cuando estaba en la universidad participó en las actividades en el campus. Sí, cuando yo estaba en la universidad, yo estaba en diferentes grupos y organizaciones. Una de ellas era para los estudiantes con disabilities y era unos profesores y unos estudiantes y nos reuníamos todos los meses y hablábamos sobre qué podíamos hacer para hacer el campus más accesible para los estudiantes con disabilities. Y, por ejemplo, asegurarse que los elevadores estaban funcionando, que si teníamos que poner rampas, los mapas de URI, todo eso para que todos los estudiantes podían tener el mismo derecho que los otros estudiantes. Y también yo trabajaba en una escuela mientras estaba en la universidad, parte de ser terapista del habla. Y yo creo que eso, nada más. Por favor, explíquenos cómo la preparó la escuela secundaria para la universidad. Sí, la escuela secundaria, yo empecé mucho, empecé viendo muchas universidades primero, yo hablé con mi counselor de la escuela y ella me ayudó a escoger diferentes universidades. Yo fui a las universidades para verlas, a ver si es accesible, a ver qué clases tenían, si yo podía estar ahí, si yo podía vivir, porque cuando yo estaba en la universidad yo también vivía ahí. Y eso es algo que también me ayudaron a vivir en el dorm y yo podía escoger, tenía mi propio baño y mi propio cuarto, que es algo que yo pedí por la silla de rueda, y es algo que ellos pudieron hacer conmigo. Um, y ellos me ayudaron mucho a conectarme con la oficina de Disability Services en la escuela, en la universidad, y ellos me ayudan a asegurarme que tengo todo listo, y la escuela me ayudó mucho a eso. Acaba de mencionar algunas de las adaptaciones que tenía en la universidad, pero por favor comparta las adaptaciones que tenía en la escuela secundaria y cómo se trasladaron a las adaptaciones que tiene en la universidad. Sí, cuando yo estaba en la escuela secundaria, yo tenía, por ejemplo, me podía ir 5 minutos antes de que terminara la clase para así tener más tiempo a coger el elevador, a ir para abajo, a buscar mis libros e irme para la próxima clase. Otra cosa era los exámenes, podía tener más tiempo, por si acaso te necesita que usaba el baño o necesitaba coger un break, cosas así. Y lo otro fue solamente que obviamente tenía que tener acceso al elevador y todo eso, y podía tener un bulto, porque en mi escuela la gente no podía usar bultos,
y me dieron un chance para usar eso, para no tener tantos libros. Ah, y también podía tener un libro en la casa y uno en la escuela. Así no tenía que cargar con los libros para arriba y para abajo, solamente tenía uno en la escuela y uno en la casa. Cuando yo entré a la universidad, eso cambió un poquito. Um, sí, ellos todavía te dan diferentes opciones, pero por ejemplo, de irse temprano, ese no tenía por qué hacerlo, porque obviamente la universidad es un poquito diferente y tú vas a tener una clase, después de 3 horas, 4 horas es tu próxima clase. So, no tenía esa necesidad de irme 5 minutos más temprano. So, lo único que yo le pedía a la universidad es que todos mis salones tenían obviamente rampa o elevador para entrar, porque muchos de los edificios de la universidad no tenían elevador o rampa, Mm. solamente escaleras. So, si yo tenía una clase en uno de esos edificios, ellos tenían que mover la clase para otro edificio. So, cada vez que nosotros nos íbamos a reunir, hablar sobre mis clases del próximo semestre, ahí chequeábamos en qué edificio estábamos y si lo teníamos que mover, pues la escuela lo movía. Muchas gracias por compartir esas diferencias entre la escuela secundaria y la universidad. ¿Qué consejo ofrecería a los estudiantes que están ahorita mismo en la escuela secundaria y se están preparando para la universidad? Sí, mi consejo sería que empiecen a buscar rápido, así poder coger tu tiempo mirando diferentes universidades, reunirte con las oficinas para los estudiantes con disabilities. Es algo muy importante porque eso es algo que tú debes tener ya antes de que tú empieces la universidad, porque ellos te pueden ayudar con esa transición de la escuela secundaria a la universidad. So, yo diría que vayas a ver las diferentes universidades, preguntarle qué servicios ellos tienen para los estudiantes, y también ver qué servicios tienen para quedarse si tienes que vivir ahí. Transportación es algo que también deberían chequear, a ver si hay una guagua, un bus público que te pueden llevar a clase, diferentes opciones así. Y todo eso te va a ayudar a escoger una universidad que es mejor para usted. Y eso fue lo que yo hice mucho y yo creo que es mi mejor consejo. Gracias por eso. ¿Y qué consejo le ofrecería a los padres cuyos hijos o hijas se están preparando para la universidad? Sí, a los padres yo les diría, es bien diferente. Cuando yo estaba en la escuela secundaria, obviamente mi mamá era la que le hablaba con el principal, con mis maestros. Si yo necesitaba algo, mi mamá era la persona que usualmente hablaba. Ya cuando tú estás en la universidad es completamente diferente. Tú tienes que hacer tuyo, tú lo propio haces todo. Tú tienes que hablar con los profesores. Como ya tú estás en la universidad, los padres no van a tener acceso a eso, a lo que si tú le das, pues está bien, pero usualmente es los estudiantes. So yo diría que los padres, un consejo es que empiecen a dejar que los niños empiezan a independizar un poquito más para hacer esa transición más fácil, pero obviamente todavía apoyar a sus hijos o hijas, y probarle un poquito de ayuda, pero dejarlos que empiecen a independizar un poquito. Y sí, eso es bien importante. Y la última pregunta sería, ¿qué consejo le daría a los profesores de la escuela secundaria que están preparando a sus alumnos para la universidad? Los profesores, yo le diría, a los maestros de la escuela secundaria, yo les diría que lo mismo un poquito, la independencia con los estudiantes. Obviamente, cuando tú vas a la universidad, tú vas a estar tal vez en una clase que tiene 200 estudiantes cuando tú estás en la universidad. Eso es un poquito diferente para los estudiantes. Los profesores no te están diciendo, oh, tienes un examen mañana, acuérdate de hacer tu tarea, nada de eso. So, para los maestros, yo diría eso un poquito. También, verificar con los estudiantes que ellos necesitan para ser independiente en el salón. Por ejemplo, a mí me gustaba cuando los maestros me preguntaban a mí después de la clase, oh, necesitas que yo mueva algo en el salón para que tu silla de rueda quepa mejor. Um, para mí eso era bien importante. También yo era un poquito tímida y no me gustaba pedir cosas. Siempre me sentía mal si yo tenía que pedir por algo.
Y me gustaba cuando los maestros eran los que vienen a sobre mí, me decían, oh, necesitas que yo cambie algo del salón, necesitas otra cosa, dime, yo puedo mover los escritorios, cosas así. Eso ayudaba mucho. Y también en la universidad lo mismo. Yo tenía muchos profesores que me preguntaban después de la clase, mira, si tienes que mover, podemos mover en otro salón. Una de mis profesores me ayudó a cambiar de otro salón porque ese salón no funcionaba o siempre se encargaba de abrirme la puerta, cosas así. Solamente mantener esa comunicación abierta para que los estudiantes se sientan cómodos y puedan aprender mejor. Muchas gracias, Nicole, por compartir tus experiencias con nosotros hoy. Si alguien tiene más preguntas sobre la transición a la universidad o el colegio o el trabajo, nos puede llamar a Ripen al 401-270-0101 o mandarnos un correo electrónico a info@ripen.org. Que tengan buen día. Bye, gracias.